más que una experiencia. Amén. Dígale a su vecino, deseo algo más que una experiencia. Como seres humanos nos gusta de repente vivir de experiencia en experiencia. Requerimos de experiencias en nuestra vida. Algunos somos más extremos que requerimos de experiencias peligrosas y decimos que para que la adrenalina corra y algunos somos menos extremos, somos muy precavidos. No podemos ni ver a un niño correr con una paleta porque creemos que se va a tragar la paleta, el palito le va a agujerar el intestino y mejor preferimos no meternos en líos. Y vivimos una vida en cierta manera tan pacífica, o al menos la deseamos, ¿verdad? Entre menos, ¿verdad?, problemas pudiéramos tener y nos gusta una experiencia de pasividad. Pero no cabe duda que se requieren ciertas experiencias en nuestra vida. Pero yo deseo que más que una experiencia, ese momento que tú estás experimentando, ya sea la adrenalina o la pasividad, que fomente algo en ti. Y eso es lo que deseamos el día de hoy, y lo vamos a ver a través del libro de Corintios, cómo Dios desea que nuestra relación con Él sea más que una experiencia, sea algo que fomente, algo que provoque algo en nosotros, algo que lo haga distinto que una simple hora o minutos en su presencia, que sea algo que transforme desde lo más interior de tu corazón, desde lo más íntimo de tu vida, y venga a ser reflejado en todo tu exterior, porque Dios así funciona. Amén. Dios trabaja de adentro afuera. El ser humano trabaja de afuera adentro, ¿verdad que sí? Pero Dios trabaja de adentro afuera. ¿Sabes? La mayoría de nosotros pudiéramos decir que hemos experimentado la presencia de Dios en alguna forma. Todos, si nos ponemos aquí a platicar de cómo hemos experimentado su presencia, creo que todos tuviéramos una manera distinta de definir cómo hemos experimentado su presencia. Hay distintas formas en las que Dios, a través de su palabra, se relaciona, o sea, se hace real con el ser humano. Algunas son más creíbles que otras humanamente, porque ¿quién pudiera pensar que en una zarza ardiendo, en un arbusto ardiendo, ahí va a estar Dios? ¿Verdad? Que fue lo que le llamó la atención a Moisés. Imagínate a Moisés después de estar con sus amigos, y dice Moisés, ¿y qué te llevó a que buscara la presencia de Dios? Bueno, realmente no buscaba la presencia de Dios, sino que había una rama que estaba queme y no se apagaba, y pues fui a ver. ¿Es en serio? Y ahí me topé con Dios. O te pudieras imaginar los amigos del profeta que le digan, oye, ¿por qué tú buscas hacer la voluntad de Dios? Y entre sus amigos, sus familiares, decirles, no, es que me habló una burra. Te habló una burra. Te pudieras imaginar, sería el loco de la ciudad. Este dice que le habló una burra, que Dios se manifestó a él, le manifestó su voluntad por medio de una burra. Imagínate aquellos que estaban en aquella gran fiesta y se aparece un dedo, una mano escribiendo en la pared. Y todos dirían, es un fantasma, es una fabricación de la imaginación. Y ahí estaba Dios. Todos nosotros podríamos platicar hoy en día de cómo Dios se ha hecho real en nuestras vidas, cómo Dios ha permitido que conozcamos que ahí está Él, que podemos presenciarlo, poder palparlo. Hoy en día hay tantas maneras que se hablan. Algunos dicen que hablan en lenguas, otros se caen, otros dicen que se ríen, otros lloran, otros ven piedras, otros les sale aceite. O sea, es un montón de cosas que yo no estoy diciendo que son las únicas maneras. O sea, hay un montón de maneras que la gente dice que Dios se hizo real en sus vidas, que tuvieron una experiencia con Dios, ¿cierto? Bueno, hoy no me voy a poner a discutir si
todas estas manifestaciones de que si nos caemos y lloramos y hablamos en lenguas y vemos piedras y no vemos piedras, hoy no vamos a discutir la credibilidad de ellos. Pero lo que podemos argumentar es que todos los que pasan por tales experiencias declaran que ahí estaba Dios. Amén. Y en alguna manera pudiéramos decir, bueno, si Dios de esa manera necesita hablar contigo, si de esa manera Dios necesita que lo experimentes, que lo conozcas, pues gloria a Dios. Pero hay un resultado de, no es más que una experiencia. A eso es a lo que yo quisiera que usted y yo vayamos en esta noche. Que no nos centremos, porque de repente pudiéramos centrarnos en todas las manifestaciones, ¿no? Y pudiéramos entrar en un debate, ¿cierto? Y a veces creo que esas cosas nos quitan el tiempo de lo que verdaderamente interesa, de que si tú y yo hemos experimentado a Dios, algo necesita suceder porque hemos experimentado a Dios. Amén. Pero de repente nos quita el tiempo todo esto de que si que te caíste y tú ya te caíste, pues yo nunca me he caído, pues no sabes lo que se siente. Y algunos dicen que se cayeron, se dejaron caer y bueno, en fin. Y gastamos mucho tiempo en esas cosas y realmente por eso te digo que no quisiera que tu mente en estos momentos se aterrice ahí. Quisiera que tú fueras conmigo a ver que después de una experiencia hay un resultado. Amén. Y en eso es lo que quiero que trabajemos. En eso es lo que quiero que nos enfoquemos. Más que una experiencia. Lo sobresaliente de todas estas manifestaciones, una vez más, no son la naturaleza de ellas, y no vamos a hablar ya más de eso, sino que Dios desea comunicarse con nosotros. Y no me dejará mentir que cada persona que ha tenido su experiencia siempre termina diciendo algo como Dios me habló. Amén. ¿Sí? Dios me habló. Ya es ahí donde ya pudiéramos entrar, ¿verdad? Que cuando Dios te habla es algo que necesita estar ¿dónde? En su palabra. Amén. ¿Sí? Si Dios te habló y te dijo que dejaras a toda tu familia, que no te importara y que te fueras al África, pues yo ahí sí tendríamos que alegar un poco. ¿Verdad que sí? Porque Dios no te va a pedir eso. Siempre le pide Dios que dejen a la familia a los que ya no la aguantan. Y tienen su experiencia con Dios. ¿Y qué pasó, hermano? Dios me habló que dejara a mi esposa, a mis hijos y que me fuera al África porque allá necesitan de Cristo. Y ahí sí tendríamos que alegar porque Dios no puede contradecir su palabra. Dios desea que antes de que tú deseas servirle en un área de obispado, de pastorado, que primero lo seas en tu casa. Amén. Entonces, cada experiencia siempre concluye así: Dios me habló. Y qué padre, qué chido que Dios te está hablando, qué bueno que Dios te está hablando. La verdad me da mucho gusto que Dios te está hablando. Pero en eso de que te está hablando, Dios requiere algo de nosotros. Hay un resultado de nuestra experiencia. Pudiéramos preguntarnos, ¿por qué quiere Dios comunicarse con nosotros? ¿Por qué Dios quiere comunicarse con nosotros? La respuesta es porque Dios desea decirnos cómo agradarlo a Él. Amén. Cuando tú tienes una experiencia de Dios, te das cuenta de cómo Dios quiere que le agrades, no cómo te agrades tú mismo. Esa es la diferencia cuando realmente tú puedes definir una experiencia de Dios. Cuando la experiencia de Dios te motiva a agradarlo a Él y no tú mismo. Ahora sí quiero que vayamos a la Biblia, en el libro de Corintios, en el capítulo 10, versículo 1. Recuerda que Dios desea que lo experimentemos, Dios desea que podamos presenciarlo, porque Él desea decirnos cómo agradarlo. ¿Sí?
No porque Él quiere que tengas momentos o ratos bonitos, no quiere porque de repente que tu adrenalina espiritual esté en el éxtasis. No, Dios desea que tú puedas vivir una vida que lo agrada. Y mira cómo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo ¿qué? Y quiero que tú veas como cada una de las cosas que va a mencionar, que va a nombrar, son experiencias que todo este pueblo tuvo de cómo Dios cuidó de ellos, cómo Dios caminó con ellos, cómo ellos experimentaron a Dios. Ellos vieron cosas sobrenaturales, ellos vieron cosas que no se habían visto tal vez humanamente y no había más que decir, esto tiene que ser Dios. No hay manera de decir que pudo haber sido otra persona, que pudo haber sido la coincidencia. Tuvo que haber sido Dios. Dios permitió que este pueblo experimentara su presencia, que pudiera decir este pueblo, Dios caminó con nosotros. Y dice, todos estuvieron bajo la nube. Ellos fueron testigos de cómo Dios cuidó de ellos en el desierto, en el solazo. Y ellos llevaban, hermanos, una tienda hecha por Dios por las nubes que no permitía que se quemaran con el sol, que su ropa no se desgastara por el sol. Imagínese, ellos tenían que concluir al fin del día, después de haber caminado por el desierto y ver que sus hermanos no estaban más morenitos a causa del sol, y ver que la ropa no se estaba desgastando, ellos tuvieron que concluir, esto tuvo que haber sido Dios. Ellos pudieron experimentar a Dios. Y dice, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron, ¿qué dice? El mar. ¿Se acuerda cuando Dios abrió el mar? Que de hecho me estaban diciendo que la película esta que salió últimamente en el cine, que está totalmente, no le crea, la verdad. Si en algún momento deseó creerle a Hollywood, no se lo crea. Sí, dicen que se secó y que no sé qué, la verdad que no, el mar se abrió. La Biblia dice que el mar se abrió. Y tú, imagínate tú estar ahí y ver que el mar se abre delante de ti. ¿Sí? Y creo que en la película dice que se durmieron y al día siguiente ya estaba el camino abierto. Dios permitió que el pueblo viera cómo el mar se abrió. ¿Sabía usted eso? Dios permitió. ¿Por qué? Porque Dios quería dejar muy en claro por medio de esa experiencia que tenía que ser ¿quién? Dios. Amén. Es interesante cómo Dios permite estas cosas para que ellos puedan concluir, esto tuvo que haber sido Dios. Mire lo que dice el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Ellos tuvieron su experiencia. Ellos tuvieron su experiencia con Dios. Su comida, su bebida fue Dios. No había duda que tal vez la roca era un tipo de Cristo, del cual salió el agua, que es el agua viva. ¿Sí? Dice, ellos comieron, ellos bebieron, tuvieron la experiencia con Dios. Pero ¿qué sucedió después de esa experiencia? ¿Qué sucede después de esa experiencia? Mire lo que dice el versículo 5. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados. ¿Qué dice? Aunque ellos tuvieron la oportunidad de experimentar a Dios en todas estas manifestaciones, decidieron no agradarlo. Y como decidieron no agradarlo, Dios los dejó que murieran en el desierto. ¿Por qué? Porque lo impactante de tu vida no es la experiencia, es el resultado de tu experiencia con Dios. Amén. Dios no desea que vivas de experiencia en experiencia si no está provocando en ti un comportamiento distinto.
Amén. Y allá no, es que se siente bien bonito. Es que esa es una experiencia. Una experiencia es algo que se siente bonito. Es algo que tú percibes y trae cierto sentimiento a tu vida. Pero Dios no desea que nada más tengas una experiencia, las permite, pero que tenga un resultado positivo en ti. Amén. Por eso es que de repente Pablo lo ves que hay un desorden en la iglesia en Corintios, ¿verdad? Que todos están hable y hable lengua. Y salían del culto. ¡Wow! Padrísimo el culto. Se manifestó Dios. Todos hablaron en lenguas. Y Pablo dice: ¿y qué aprendieron? Pues quién sabe. ¿Y qué aprendieron de lo que estuvo sucediendo en su reunión? Pues quién sabe. Y decía Pablo: es que prefiero que hables 5 palabras que queden bien entendidas y que provoquen un cambio en tu vida, que hables 1000 que no sepan ni qué rollo. Amén. Dios desea que más que 1000 experiencias tengas una experiencia que provoque resultados de una vida santificada para Él. De una vida donde tú te declaras: Señor, tengo con una experiencia para yo tener una declaración convincente de parte mía de decir: ahora me aparto para tu gloria y me dedico para ti, Señor. Amén. Porque luego nos hacemos partidarios de: necesito que se sienta. Y tú lo ves de repente en los hermanos que dicen: ¿cómo estuvo el culto? Pues más o menos. Porque pues no se sintió nada. Como que anda de pecado el que cantó, yo creo. ¿Verdad? Y es que no se trata de solo experiencia, se trata del resultado de tu experiencia. Así tengas una experiencia en tu vida, en la presencia de Dios, que te baste para hacer un cambio genuino en ti para su gloria. Amén. No requerimos de andar de experiencias en experiencias. No nos necesitamos convertir en buscadores de experiencias. Con una experiencia que tengas en su presencia es suficiente para entender que Él es Dios y pide algo de ti. ¿Cierto? Tú y yo necesitamos aprender que una experiencia provoca un resultado en nuestra vida. Y Dios empieza a decir que no pudo dejar que todos estos hombres que lo experimentaron entraran, sino tuvieron que morir en el desierto. Y yo no quisiera que tú y yo seamos de los que nada más estamos de experiencia en experiencia, pero no lleguemos al cielo. ¿Será posible? Sí. Jesús mismo lo dijo de esta manera: vendrán algunos que me dirán en mi nombre: echaron fuera demonios. ¡Wow! ¡Qué experiencia! En tu nombre sanamos enfermos. ¡Wow! ¡Increíble! En tu nombre hicimos. ¡Wow! Tremendas las experiencias que tuviste. Pero Jesús te tendrá que decir: apártate porque no te conozco. Porque Dios no desea que tengas experiencias, Dios desea que tengas un resultado de esa experiencia vital junto a Él. Amén. ¿Me va entendiendo? No se estacione en la experiencia, no se estacione en el no se sintió nada. Hay veces que entrarás a la iglesia y no se va a sentir nada, pero alguien te va a ayudar a continuar apartándote para su gloria. Y eso vale más que cualquier sentimiento. Amén. Yo personalmente tuve que aprender que no era de experiencia en experiencia. Yo personalmente tuve que aprender que no era nada más del wow, sino el decir: ok, Dios me habló, Dios me permitió presenciarlo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? No puedo ser el mismo. Le compartí a algunos hermanos en mi discipulado que Dios nos permitió crecer en un tiempo donde se manifestaba de alguna manera. Y la gente se caía y la gente hablaba en lenguas y fue emocionante. La verdad, no te puedo mentir, fue emocionante.
Y de repente mi esposa, cuando empezamos a cantar o empezamos a orar, de repente sale esa expresión de sentimiento y me dice, ¿qué onda? Ya te volviste pentecostal otra vez, ¿no? Y no estoy hablando de la religión, estoy hablando de la... Pero ¿sabes qué fue lo que a mí me hizo recapacitar y decir, espérame, de nada sirve estar de experiencia en experiencia si las cosas no están cambiando en nuestra vida? Porque yo veía a las personas caerse, se levantaban y eran los mismos mentirosos. Y te preguntabas, ¿de qué sirve experimentar a Dios si vas a seguir echando mentiras? ¿De qué te sirve experimentar a Dios si vas a seguir llevando una vida que no le agrada? ¿De qué sirve experimentar a Dios si sigues hablando maldiciones? ¿De qué te sirve experimentar a Dios si no cambias tu carácter? ¿De qué te sirve decir que has experimentado a Dios? Sigues cometiendo las mismas barbaridades que hoy le están trayendo fin a tu familia. ¿De qué sirve? Y en ese momento tuve que decir, Señor, no más experiencias. Quiero un resultado real en mi vida. Quiero que tú me ayudes, Señor, a que lo que ya experimenté de ti se haga real en mí. Y tú y yo tenemos que determinarnos a que nuestras vidas no sean un circo de emociones, sino una vida de testimonio. Amén. Mira lo que dice el versículo 6. Estas cosas sucedieron. Mira por qué Dios lo deja en su palabra. No porque quiera hacer o poner en vergüenza a su pueblo, pero mira por qué lo deja. Dice, estas cosas sucedieron. Dios deja estas cosas ahí como ejemplo. ¿Qué dice ahí? Para nosotros. Dice, porque este pueblo después de haberme experimentado, siguieron codiciando cosas malas. Por eso es que dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Está hablando de nosotros, que ahora lo estamos leyendo. Para nosotros el Señor dejó este ejemplo ahí para que no, ¿qué dice? Codiciemos cosas malas. ¿Cuántas personas tú conoces o incluso tal vez tú mismo has tenido experiencias en la presencia de Dios y sigues codiciando lo malo? Y te sigues permitiendo codiciar lo malo. Entonces te pregunto, ¿de qué sirve tu experiencia? Dice el Señor, dejo esto como ejemplo para que tú no cometas el mismo error. Si has estado en mi presencia, hay un cambio en tu estilo de vida. Hay un cambio en tu mentalidad. Hay un cambio en cómo tú ves la vida. Dice, no quiero que codicies las cosas malas. ¿Qué más dice? Como ellos las codiciaron. Mira el versículo 7. Ni seáis ¿qué? Idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A jugar, porque ahora parece ser que todo es un juego. Número 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Wow. Imagínense, versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10 les vuelve a repetir, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11 es aquí donde les recuerda, ¿verdad? Y estas cosas les acontecieron, todo lo que tú has leído, y no vamos a tener ahí detenidamente, tú me entiendes. Todas estas cosas sucedieron como ¿qué? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos somos nosotros. Eso somos nosotros. Dice, todo esto lo dejé ahí para que fuera un ejemplo para ustedes, para amonestarles, para motivarles a que si vas a experimentarme, haya un resultado en tu vida. Eso es lo que Dios desea. Más que una experiencia es que haya un resultado en nosotros. Dios no desea
que solamente lo estés experimentando, sino que haya resultados de cambio en ti. Que tu mente cambie. No puede ser que hoy toleras más el pecado de cuando te convertiste por primera vez. Es increíble cómo la iglesia y algunos hermanos hoy son más tolerantes del pecado, siendo que tienen más años en la iglesia, y en vez de detestar el pecado, se han hecho tolerantes del pecado. ¿De qué nos sirven nuestras experiencias si hemos tolerado más el pecado en vez de rechazarlo? De nada sirve nuestra experiencia. Más que una experiencia, es una convicción de vida. Amén. Sí. Yo quiero motivarte, no quiero asustarte ni que te estés, ay, no. Por eso Dios dejó el ejemplo, para que tú no tengas que morir en el desierto. Por eso Dios dejó el ejemplo, para que tú no tengas que morir corto del cielo, porque Él desea que tú estés con Él. Pero si de repente tenemos que hacer un paréntesis en nuestra vida y decir, Señor, más que una experiencia, necesito empezar a forjar principios y conceptos de vida que te agradan a ti. Eso es lo que necesitamos hacer. No conformarnos a este mundo. No conformarnos a la corriente de este mundo. No podemos tolerar, no podemos apapachar, no podemos arrullar al pecado diciendo, es que los tiempos han cambiado. Tienes razón, los tiempos han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es santo. Y sin santidad nadie podrá verle. Eso es lo que quiere decir, que así cambiarán los tiempos, así cambiará la tolerancia al pecado, pero Dios sigue siendo santo. Y sin santidad tú y yo no le podremos ver. Tú y yo necesitamos reconocer que más que una experiencia es vivir una vida de santidad. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque deseo agradarle a Él. Porque si alguien me libró de la muerte, si alguien me libró del infierno, si alguien me libró de la perdición total, eterna, fue Él. ¿Y cómo no vivir agradecido con Él? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. ¿Qué dice? Si hasta eso preparó Dios para nosotros. Imagínense. Para que no tuviéramos nosotros que estar ahí pasando por crisis emocionales. Ay, ¿qué voy a hacer? Aún lo que teníamos que hacer, ya lo preparó Dios. ¿Sabes cuáles son esas cosas buenas? Su voluntad. Que caminemos con Él. Más que una experiencia, es una vida de santidad que lo proclamen a Él. Yo le decía a los jóvenes que podemos estar ministrando toda la semana. Y le decía, cuando la gente te ve, ¿a quién ven? ¿A quién ven? ¿A la obra maestra? ¿O a quién? Eso es lo que debemos de preguntarnos nosotros. Señor, más que una experiencia, que de aquí en adelante vean tu obra maestra en mi vida.